Exactamente, a eso me refiero. O sea, muchas veces nos vemos en la necesidad, como te mencioné, pues hasta de indicar medicamentos vencidos, con una supuesta evaluación, en muchos casos por el Instituto Nacional de Higiene, pero que al final pues son de efectividad cuestionable. Sin embargo, ante una situación tan grave, si se la administra o no, pues en la mayoría de los casos decidimos administrárselo. ¿De quién es la responsabilidad de esta situación, doctor? Mira, bueno, como abogado te puedo decir que hay un principio de corresponsabilidad. Y por eso también estoy aquí, porque hay una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. Pero indudablemente que el Estado tiene la obligación primordial, porque es que la que supuestamente tiene y maneja los recursos, no hay otra. El funcionamiento de los JM de Los Ríos, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Usted tiene cuánto tiempo Yo tengo 10 trabajando años allí? en el Hospital JM Los Ríos. ¿Y cómo ha sido? Un deterioro progresivo, pero en los últimos años pues el deterioro ha sido exponencial. Fíjese, retomo algo que dijo y dice, lo digo responsablemente, estos niños no murieron por la falta de trasplante, que lo necesitaban obviamente y con urgencia, sino las condiciones dentro del hospital, el no tener los medicamentos, el no tener justamente las transfusiones, la alimentación indicada. Por favor, ahonde un poco más sobre esto que nos acaba de decir. Sí, como tú muy bien lo dijiste, ellos tienen una patología de base muy grave. La mayoría son enfermedades muy complejas, desde leucemia, linfoma, talasemia, anemia drepanocítica, aplasias medulares. Son enfermedades que ameritan la mayoría de las veces tratamiento con quimioterapia, otras con radioterapia, y tienen sus complicaciones, la toxicidad por los medicamentos, las infecciones. Son complicaciones que en muchos casos son prevenibles o son tratables. Sí. Pero cuando tú entras en un sistema, y hablo de un sistema de salud, donde no te asegura la prestación de un servicio básico de laboratorio, donde muchas veces tienes que conseguir el dinero y después salir a buscar dónde te hacen un examen de laboratorio. Cuando tú no cuentas con un servicio de rayos X para evaluar el estado respiratorio de ese paciente, cuando tú no cuentas con los medicamentos, estoy hablando de forma regular, suficiente y oportuna, porque esa es otra. Las condiciones del hospital, como de todos los hospitales, específicamente los JM Los Ríos, son muy dinámicas. ¿A qué me refiero? Ahorita en este momento podemos hablar de que falta meropenem y vancomicina, que son dos antibióticos de amplio espectro y que casualmente ameritaban estos pacientes y que lo recibían gracias a la ayuda de ONG y de los familiares. En este momento que estamos hablando, posiblemente puede estar llegando ese medicamento. Y gracias a Dios. Claro, pero comienza a faltar otro. Comienza a faltar otro, y no solamente eso, sino cuánto tiempo dura. Claro. Ayer nos llamaba mucho la atención, doctor, la denuncia que hacía la madre del niño Eric Altuve, que murió el domingo. Ella decía que uno de los medicamentos que necesitaba su bebé lo había en la farmacia del hospital, pero le decían que estaba bajo llave y no se lo podían entregar. ¿Cuál es el criterio de la distribución de los medicamentos y qué sucede con la farmacia del JM de Los Ríos? ¿Por qué si hay allí un medicamento que necesita un paciente del hospital, no se le aplica, no se le atiende, no se le da? Esa es otra arbitrariedad muy grave. Desde un tiempo para acá, y lo digo, repito, porque cuando uno se sienta aquí a hablar ante el público, ante la sociedad, hay que hablar con hechos y de cosas verificables. De un tiempo para acá, la dirección del hospital, con todo respeto, ha incurrido en violación al ejercicio del derecho de la farmacéutica. Muchos de estos medicamentos, sobre todo los antibióticos de amplio espectro, o algunos recursos, o otros medicamentos como el propofol, o como ciertos recursos, como reactivos para ciertos exámenes de laboratorio, son manejados directamente por la dirección y son entregados a la dirección del hospital, quien se encarga de distribuirlos en el hospital, usurpando las funciones del servicio de farmacia, quien debe ser encargado del control, la supervisión y la distribución de todos esos medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan arbitrariedades como esta, que muchas veces no solamente medicamentos, reactivos, quedan en la dirección, llega un fin de semana, se acaban y lamentablemente quedamos el fin de semana. ¿Tiene un uso discrecional? ¿Cómo? ¿Se le da un uso discrecional a esos medicamentos, a esos reactivos? O sea, bueno, lo elige la directora. ¿Se elige a quién se le da, a quién no? Bueno, lo distribuye la dirección, claro, bajo ciertos lineamientos de las indicaciones de los médicos en los servicios. Pero es que esos medicamentos tienen que ser controlados por farmacia. Por la farmacia. Claro, hay otro punto, farmacéutico que es el encargado de la farmacia. Habla de reactivos y hay casos de estos niños que han sido contaminados con hepatitis C, son varios.
Yo hablaba de uno ayer y Catherine Martínez de Prepara Familia me dijo, no, hay un error, son varios niños que están contaminados porque no se le hace el estudio a la sangre que se le transfunde. Bueno, eso es una de las consecuencias. ¿Eso está pasando, doctor? Eso pasa como pasa la eficiencia de muchos reactivos, y no solamente de reactivos, de consumibles en las máquinas de laboratorio, a veces simples tubos para recolección de muestras. A veces nos hemos visto limitados para la toma para la realización de examen porque no tenemos. Pero un se está tubo. haciendo transfusiones con sangre contaminada porque no se pueden hacer los estudios. No. En este momento no te puedo asegurar esa información. Acuérdate que eso es una información muy delicada y puede causar cierto terror en la comunidad. Eso es una información que hay que verificarla muy responsablemente. Pero hasta ahora son varios casos de niños con hepatitis casos, C. Hay varios casos. ¿Que se transmite cómo? Se transmite a través de la sangre, de las transfusiones. Y hay maneras de revisar, o sea, ¿por qué no? Claro, ¿Por qué bueno, esto está ocurriendo y por qué esto existe la hacerlo, duda? Además? Deberían hacerle los estudios respectivos, pero por eso mismo ¿Quiénes deberían caigo hacerle esos estudios? en las unidades de banco de sangre, en los bancos de sangre municipales, pero caigo en lo mismo, pues. Todo es un acúmulo de situaciones, todo es un acúmulo de circunstancias muy lamentables, de condiciones precarias, que como bien dice ese informe al que hago referencia, y hago referencia nuevamente a ese informe del 2016, porque es una misma institución del Estado que reconoce ya desde hace 3 años las condiciones precarias en que trabaja el Hospital JM. El informe de Contraloría se refiere. El informe de la Contraloría General de la República del año 2016. Y que lamentablemente en su momento hace unas recomendaciones que no solamente han sido hechas por ellos, sino por una gran cantidad de personas, especialistas, de sociedades, de científicas, de organizaciones no gubernamentales, y pues lamentablemente hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Y la directiva del hospital ha hablado con ustedes, con los médicos, con los padres que salen a las calles a protestar también, a pedir algún tipo de auxilio incluso? Mira, en este momento la directora del hospital lamentablemente está atravesando por un problema de salud muy delicado. Sin embargo, pues la respuesta de la dirección siempre ha sido la misma. Estamos bajo una terrible situación de guerra económica, de un bloqueo económico que nos permite la atención adecuada de los pacientes. Ellos lo reconocen, pero obviamente nos dan la impresión de que hay un problema que va más allá de sus capacidades. Al menos esa es la impresión que eso es lo que dicen, pero entonces, ¿qué hacer? Porque si va más allá de las capacidades, ¿qué hacer? Porque los niños siguen muriendo todos los días. Bueno, ellos saben que ellos saben lo que tienen que hacer. Y eso está claro. Hay pactos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas te dice, si no puedes, no cuentas con los recursos necesarios, pues solicitar ayuda y cooperación a nivel internacional. Eso lo puede hacer el gobierno, pedir colaboración, cooperación internacional. Pero no solamente para recibir una ayuda humanitaria puntual, sino para ayudar a organizar unas políticas, un sistema de salud acorde que te lleve pues a no sufrir la lamentable Quiere situación. decir que por omisión tampoco lo ha hecho hasta ahora. Pues claro, que eso pasa. Sigue siendo la responsabilidad. Por reconocer la responsabilidad también de la crisis. Y solicitar esa cooperación para atender esta emergencia. Pero como te repito, no solamente recibir una ayuda puntual, sino que reciba orientación para un cambio de un sistema político de salud estructural que nos permita a nosotros tener un nivel de salud adecuado y digno. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por haber venido a exponernos esta situación y sobre todo a denunciar lo que está ocurriendo con los pacientes, con los niños en el Hospital JM de Los Ríos, el centro de salud infantil más importante de Venezuela. Muchísimas gracias. Por la denuncia y por su trabajo también. Sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes por informar. Gracias. Vietnam Vera, médico pediatra venezolano, trabaja en el Hospital JM de Los Ríos, específicamente en la unidad de terapia intensiva. Vamos a hacer una pausa y regresamos en